programas sobre Cuba desarrollan los miembros del colectivo Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, que es una asociación civil. Ambos son correlato de las protestas del 11 de julio de 2021, U11J, cuando miles de cubanos salieron espontáneamente a las calles para reclamar un cambio en las condiciones de vida. Uno de los programas guarda relación con la detención hasta hoy de 1.887 personas, de las cuales 793 continúan en prisión. El otro se basa sobre la situación de las cárceles de la isla. La revolución cumplió este 1 de enero 65 años sin visos de cambio, con el ex dictador Raúl Castro, de 92 años, encabezando las celebraciones y alzando la mano de su sucesor, de Miguel Díaz-Canel. La penosa situación de los presos políticos dominó la visita a Cuba del representante especial de Derechos Humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore. Esto fue a finales de noviembre. Poco y nada se pudo avanzar, más allá del acuerdo del diálogo político y cooperación entre el bloque y Cuba, en vigor desde 2017. La realidad es que la cerrazón de la dictadura, empeñada en culpar de todo al embargo impuesto por Estados Unidos, choca ahora con un contexto económico desfavorable, con una planificación estatal centralizada que se agrava por la falta endémica de alimentos y de insumos médicos y, obviamente, de libertad y de derechos humanos. El severo ajuste de 2024 tiene dos consecuencias: el aumento de la inflación con el alza de las tarifas de electricidad, agua, gas, combustibles, transporte, y el de la ola migratoria, que ya cumple un nuevo récord, ya tiene un nuevo récord. Dentro de esa ola migratoria se ha encontrado Camila Rodríguez, directora de programas de Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, una organización de la sociedad civil dedicada a realizar investigaciones sobre diversos grupos en situación de vulnerabilidad, para realizar acciones de incidencia y asistencia en el ámbito de los derechos humanos. Camila es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de La Habana y nos recibe en esta ocasión en la Ciudad de México, donde reside después de haber salido de la isla cuando se modifica el Código Penal. Esto fue, si no me equivoco, Camila, 1 año y monedas después del 11J. En efecto, así fue. ¿Y cuál es tu situación? ¿Cuál es la situación de la asociación civil? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué están haciendo? ¿Y qué están percibiendo, obviamente, de tu país, de Cuba? Sí, bueno, primero muchas gracias por recibirme en este espacio, siempre bienvenidos cada vez que nos invitan a contar la situación de las personas en Cuba, la situación de Cuba misma, sobre todo cuando estos espacios son espacios latinoamericanos desde donde queremos también contar con la solidaridad. Es el espacio más cercano geográficamente y a veces pareciera que muy distante en cuanto a la solidaridad. Como decía Jorge, yo me encuentro en México ahora, estoy exiliada como cientos de cubanos que han salido de la isla en los últimos años, pero sobre todo han salido luego de las protestas de julio de 2021 como consecuencia de la represión dentro de la isla. Se habla mucho del exilio cubano, el exilio económico, o sea, mayoritariamente por razones económicas. Sin embargo, nos hemos dedicado a hacer el análisis y la interpretación de este nuevo contexto como un contexto de migraciones políticas. Muchas de las personas que han salido del país han salido porque han participado en protestas, porque sus familiares han participado en protestas o porque han sido protagonistas o han participado de algún modo, ya sea de manera secundaria, en algún momento del nuevo despertar cívico cubano, que de algún modo lo podemos asociar con el movimiento San Isidro, con la represión propia del movimiento San Isidro, el surgir de la asociación, del grupo 27N, del cual también en algún momento fui parte. Y esto es lo que está sucediendo mayormente con la sociedad civil. La sociedad civil en Cuba está ahora mismo fuera del país o está dentro de las cárceles cubanas. Muchos de los integrantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas independientes, defensores de derechos humanos, se encuentran en estos momentos en prisión en Cuba con condenas de hasta 10 años de privación de libertad.
por el ejercicio de sus derechos, por intentar construir una Cuba mejor para todos, justamente para hacer el monitoreo y el seguimiento preciso de todo ese nuevo acontecer. Es que surge Justicia UCJ, que es uno de los programas que trabajamos debajo de la figura de Iniciativa para la Investigación y la Incidencia. Es una asociación civil mexicana recién fundada el año pasado, luego de mi salida de Cuba, con la entrada en vigor del nuevo Código Penal. En Justicia UCJ, como comentaba, llevamos esta cifra sobre las personas que han sido detenidas en protestas, eran las que mencionabas al inicio del programa. Y en el Centro de Documentación de Prisiones, entonces hacemos seguimientos de qué sucede al interior de las cárceles del país. Mensualmente llevamos un registro de eventos, de incidentes, de hostigamiento y represión, pero también incidentes que tienen que ver con la negación de atención médica y con la utilización de la atención médica o la negación de la atención médica propiamente como una forma de tortura dentro de las cárceles del país. Dentro de Cuba, solamente en las cárceles pueden acceder medianamente a la salud aquellas personas que no son críticas con el gobierno. Insisto, no hay condiciones dentro de las cárceles. La salud no es que sea un derecho al que acceden libremente y en buena manera todos los cubanos que por alguna razón están dentro de la vida penitenciaria, pero los presos políticos son justamente quienes menos tienen acceso a ella. Y quienes son también víctimas entonces de muertes bajo la custodia del Estado, justamente por esta falta de negación médica. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas tiene un registro entre 2023 y 2024, porque ya contamos la primera muerte en prisión de 2024 de 24 personas. 23 personas, perdón, muertas solamente y en prisión, y es más o menos lo que hacemos para estudiar el contexto cubano. Entendemos que lo que sucede en las cárceles y lo que también sucede a los presos políticos es una manera de resumir ese universo Cuba tan difícil de rastrear cuando la sociedad civil está tan fragmentada, cuando la sociedad civil está mayormente fuera del país. Es una manera de sentar la alarma de qué puede estar pasando afuera y que no estamos viendo ¿Por tampoco. qué crees que gobiernos que se llenan la boca hablando del respeto a los derechos humanos hacen caso omiso de los presos políticos en Cuba? Yo pienso que es una cuestión de guardar formas con el gobierno cubano, con el gobierno de La Habana. Cuba se les ha arreglado históricamente para buscarse amigos en el mundo y para blanquear su imagen a nivel internacional, de modo tal que tener a Cuba como parte de tu cartera de amigos, lejos de ser una vergüenza, que es lo que debería ser hoy, se cuenta como un privilegio. O sea, el hecho de que Cuba misma forme parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha sido reelegido nuevamente después de las protestas de julio, a las puertas del cuarto examen periódico universal, y que Cuba forme parte de allí. Habla justamente de eso, de cómo los gobiernos, porque la ONU es una instancia de gobiernos puramente, están legitimando el régimen por algún tipo de prebendas, por algún tipo de compromisos ocultos, algunas veces, otras veces no tan ocultos, que tienen con el régimen de La Habana. La pregunta es la pregunta es a cambio de qué. Pues la verdad es que tal vez está el país vendido y todavía no lo sabemos completamente, y tal vez es la gran pregunta, ¿a cambio de qué es? Porque no tiene sentido, no tiene mucha razón, que justo porque en otros momentos de la historia de Cuba quizás las cifras y lo que sucedía dentro de Cuba no era tan conocido. Pero ahora no hay razón para eso. Ahora justamente hay medios de prensa independientes que están constantemente, más organizaciones de la sociedad civil que están compartiendo lo que pasa dentro del país. Las personas de la sociedad civil se acercan también a los propios funcionarios gubernamentales o a los funcionarios de la Unión Europea, digamos, o de la ONU, y comentan de todo esto. Sin embargo, sigue pasando. Quizás es que el país está vendido y todavía no lo sabemos. ¿Como cubana sentís que hay poca sensibilidad por lo que ocurre en tu país? Es difícil saberlo. Yo creo que a nivel
de las personas, de sociedades, como de pueblos, estamos muy hermanados, las personas se sienten muy conmovidas con lo que pasa dentro de Cuba, forma también parte de mi experiencia nueva en México. Uno se acerca, preguntas, uno cuenta y se siente la solidaridad, se siente ese deseo del apoyo, ¿no? Y de entender, porque muchas veces lo que pasa es que no entienden. Ponen como el referente de Cuba la salud, la educación, y luego uno pone un poquitito de contexto solamente y las personas se sienten conmovidas por todo lo que pasa allí. Y a niveles de gobiernos, bueno, lo que veíamos. Yo creo que hay un poco de esperanzas, ahora que justo terminó el cuarto ciclo del examen periódico universal a Cuba, que más de 60 países emitiendo recomendaciones al Estado cubano tan fuertes en materia de libertades de presos políticos, en materia de libertades civiles y políticas, en materia de condiciones de prisiones, de la firma de protocolos internacionales. Uno se siente que no está del todo solo, que los países de algún modo están apoyando. Y yo creo que el escenario del 11 de julio también fue como un nuevo despertar. Espero que cada vez sean más los gobiernos que nos apoyen y que decidan dar el paso al frente. Yo creo que es como justamente eso, ¿no? Como el momento de desligarse del régimen cubano por una cuestión de compromisos, por una cuestión de ética, de humanidad, es lo que tiene que seguir pasando, pero así lo percibo. Camila, ¿cómo tomaste la decisión de emigrar de Cuba? Pues fue por imposición, no fue propiamente una decisión venida de la nada, digamos, o por propia motivación. Como otros miembros de la sociedad civil, periodistas, defensores, yo también fui forzada por la seguridad del Estado a tomar una decisión. Teníamos una cartera muy limitada de opciones: colaborar con la seguridad del Estado, ir a prisión por el trabajo que estábamos haciendo de defensa de derechos humanos, por el apoyo sobre todo a las familias, o salir del país, abandonar el país. Yo, como digo en conversaciones más informales, yo por un poco de tiempo estuve en rebeldía, me quedo, sigo haciendo mi trabajo, pero realmente trabajar bajo esas condiciones de represión, trabajar con una cámara fuera de la casa, trabajar con dos policías, cuatro policías, una guagua, dos motos, muchísima gente debajo de la casa, realmente supone mucha tensión. Yo realmente ya no estaba siendo tan funcional haciendo mi trabajo, estuve mucho tiempo en anonimato y tenía mucho miedo de que un día llegaran a la casa, simplemente me arrebataran todo y allí encontrar la información de las familias, de personas más vulnerables que yo, porque son más anónimas que yo, o más invisibles, digamos, para el resto del mundo. Y ahí fue cuando un día de claridad dije: hasta acá la rebeldía y hay que empezar a trabajar de otras maneras, hay que irse para poder garantizar el trabajo, además la estabilidad propia. Supongo que habrá sido la decisión más difícil de tu vida. Sí, fue muy difícil porque ya yo justo había regresado de fuera de Cuba y había decidido que iba a retomar mi vida en Cuba por mucho tiempo. No lo tenía en el horizonte salir de manera permanente de ese modo. Hacía apenas 2 años había retornado. ¿Crees que puede haber otro 11J y esta vez, digamos, que tenga más impacto, mejor resultado que el anterior? No lo siento en el panorama ahora, no siento que vaya a pasar. Sí ha habido varios momentos de protestas después del 11 de julio, también los documentamos en Justicia 11J, también documentamos esas detenciones hasta la fecha, y siento que es más la disposición del pueblo cubano a salir a las calles y ya no solamente actores puntuales de la oposición, de la disidencia, que son los que siempre se han mantenido dando la batalla en las calles, aunque no sepamos mucho de eso. El pueblo cubano sale de distintos modos, sale en pequeños grupos, sale en barriadas completas, sale de manera individual portando simplemente un cartel y nada más. Y eso ha seguido pasando, creo que va a seguir pasando, cada vez la tendencia pudiese ser mayor porque el entorno cubano favorece ese tipo de actitudes, ese tipo de respuestas. Pero no veo por el momento en el panorama otro 11 de julio, no lo vislumbro por ahora. Realmente el entorno cubano es bien voluble, hoy no pasa nada y mañana hay 4 protestas en distintas localidades del país y 4 protestas no tan pequeñas. Pero una protesta de tal dimensión por el momento no la veo. También el pueblo cubano está muy cansado,
muy cubano, muy desesperanzado. Ha habido varios momentos después de las protestas del 11 de julio que se han sentido como oportunidades de que ahora sí pase algo, de que ahora sí liberen a los presos, de que ahora sí alguien, la ONU, la Unión Europea, tomen una medida, hagan algo y realmente no ha pasado nada. Lo que ha sucedido es que el pueblo ha estado más vulnerable eh, o distintos sectores que si tales visitas, por ejemplo, no hubiesen sucedido. Era lo que se esperaba del 15 de noviembre, protesta que finalmente fue abortada con un factor clave en Cuba, que es el miedo infundido entre la población. Y así Camila, todo, varias personas salieron a la calle. Nuestra organización tiene la documentación de 104 personas detenidas en el escenario del 15 de noviembre y de ellas todavía 3 permanecen en prisión. Una persona le fue revocada una causa anterior y debe todavía permanecer en prisión por 5 años más porque su condena fue de 7 años. Entonces, sí fue un panorama también bien desesperanzador en ese sentido. lamentable. Mil gracias por la entrevista. No, muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao.